Vamos a ver la unidad 8, el estudio de caso, aplicación del modelo de análisis de prácticas culturales contemporáneas. Matadero, que hemos visto como escenario teatral de la cultura, en esta unidad vamos a trabajar todo lo desarrollado a lo largo de los dos cursos anteriores relacionados con la práctica cultural posmoderna. Para ello voy a dedicar los siguientes minutos a la explicación del desarrollo del trabajo de campo que como investigadora he realizado en el Centro Matadero Madrid. Se trata de ser capaces de aplicar de forma práctica este modelo de análisis de prácticas culturales contemporáneas. La elección de este espacio, que puede servir de ejemplo al alumno para su propia práctica, es de vital importancia para, por un lado, tal y como se apuntaba, la explicación de este modelo y todo el aparato teórico al campo de la gestión cultural contemporánea. Por otro lado, como conclusión del curso, es fundamental que el alumno pueda hacer suyos todos estos conceptos que hemos estado viendo para poder trabajar con ellos de forma eficiente y en varios ámbitos de la cultura, bien sean aquellos que son más próximos o en aquellos en los que haya especial interés y atención. Bien, Matadero, como hemos visto, supone un espacio para la creación artística en sus múltiples facetas, y es decir, estamos hablando siempre de un espacio intermedio. En este lugar hay una serie de proyectos que van a llevar a término en lo que lo fundamental va a ser el hecho de la colectividad, una situación en la que se implica al público, es decir, el público deja de ser un mero visitante para convertirse en el propio creador y en el propio motor de las acciones que va a realizar. Es el elemento necesario para completar la obra artística. Esta actitud, que es colaborativa y que va a dar como resultado una conjunción de disciplinas y perspectivas, hace de Matadero uno de los espacios más a la vanguardia en Madrid en estos momentos, teniendo también a Madrid como una de la punta de cabeza de las capitales europeas. El hecho de las relaciones que se van a generar en este espacio también tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías que van a hacer que este espacio no se limite simplemente a lo físico, sino que también se va a relacionar con otros puntos. Matadero cuenta con una extensión de espacio en Legazpi que no solamente está situada en este espacio físico de Legazpi, sino que también se encuentra en la red, a través de su presencia, por ejemplo, en la página web, en las redes sociales, los blogs que contienen cada uno de los proyectos que se llevan a cabo dentro del espacio físico. Lo interesante de esta comunicación a través de la red no es solamente que consigue tener informado a todo el mundo en cualquier parte, sino también poder generar unas relaciones diferentes. Se usa también como una herramienta de, como estábamos diciendo, de acercamiento, que va a favorecer la posibilidad de establecer una comunicación entre aquello que puede ser de nuestro interés y que por unos motivos u otros no podemos acceder a ello. Matadero, si nos centramos en su historia, podemos ver que es un espacio cultural, está situado en el barrio de Arganzuela, nace como espacio cultural, como centro de barrio, y este es uno de los espacios intermedios. Va a funcionar como un espacio mediador que se va a generar situaciones de encuentro y de contacto entre múltiples agentes y comunidades. Es muy importante cómo ha ido cambiando también el tejido social del entorno del barrio. Los devaneos de la construcción de este desplazamiento van a comenzar a principios del siglo XX con Luis Bellido, que es el arquitecto municipal de la ciudad de Madrid y que va a diseñar un conjunto de edificios en los que van a situar el matadero municipal y también el mercado de ganados. Su construcción va a comenzar en 1910, el complejo es concebido como estos distintos mataderos y también va a ser, en ese momento sería uno de los espacios más punteros de Europa a nivel de mataderos europeos y utilizando las tecnologías que había al alcance en el momento. Bien, tras la guerra civil el matadero va a seguir manteniendo la función que tenía antes y también va a adquirir también otro tipo de espacios, con lo cual se va a ir ampliando el recinto. En la década de los 70 se van a ir quedando obsoletas todas estas instalaciones, va a aparecer Mercamadrid y nos vamos a encontrar con un espacio que va cayendo poquito a poco en desuso. Quedó cerrado hasta que empezaron a utilizarse, pues pensaron en utilizarlo para otras cosas como ser la sede de Arco, de la Fundación Arco,
convertirlo en un multicentro con cines y espacios de ocio, hasta que se va a realizar lo que es el denominado el espacio Matadero Madrid que conocemos hoy. Se había creado también este espacio como la Ciudad de las Artes, que ha tenido también durante un tiempo la sede del Ballet Clásico Nacional y la Compañía Nacional de Danza, y habrá que esperar hasta el 2005 para que el espacio se va a transformar en este lugar que conocemos, y va a tener un premio en la edición de los premios de Urbanismo, Arquitectura y Obras Públicas de 2006 como un proyecto innovativo. Aquí podemos ver un plano con los espacios distintos. Tenemos las varias entradas, tenemos desde la Plaza de Legazpi, el Paseo de Chopera, por la Casa del Reloj y Madrid-Río. En este plano general que tenemos aquí podemos ver cómo Matadero Madrid podemos distinguir diferentes espacios según las características que hay en ellos. El interés principal, bueno, ya veremos que se va a centrar en las innovaciones de estos espacios intermedios que van a aportar nuevas maneras de vivir la cultura. En Matadero nos encontramos con espacios dispuestos a la exhibición de una forma que podemos considerar tradicional, es decir, con un patio de butacas y un público, tal y como sucede, por ejemplo, en las naves del Español, que sería un espacio teatral al uso, y también nos vamos a encontrar con otro tipo de espacios que vamos a denominar más relacionados con lo intermedio, en los que, por ejemplo, en Intermediae hay una creación en la que el espectador empieza a levantarse de la butaca y a tener un mayor protagonismo. Bien, los espacios de exhibición, como decíamos, pues tenemos los tradicionales que hablábamos de las naves del Español, y también, por ejemplo, Central de Diseño, etcétera. Los espacios de generación de la nueva cultura, que son estos espacios de los que hablábamos, por ejemplo, que en estos momentos todavía siguen en rehabilitación, es la parte del estudio de grabación de Red Bull, por ejemplo. Intermediae también es otro de los espacios que podemos considerar como de nueva cultura, en los que lo que vamos a desarrollar es esta nueva idea de lo intermedio. Uno de los principales motivos, como decíamos también, para elegir este centro, Matadero Madrid, como modelo, como ejemplo, para testear este modelo de análisis, es que, a pesar de estar en una línea de búsqueda de las maneras de vivir y experimentar la cultura, a nivel organizativo también mantiene una estructura jerárquica, ¿no? Así que podremos analizar también cuáles son las diferencias que hay entre sistemas horizontales y sistemas verticales de organización de los centros, que asimismo también van a crear una idiosincrasia que será viva y va a ser en constante transformación, que es lo que le ocurre a Matadero. Es decir, nos encontramos con un espacio de unas características bastante grande, que va a tener muchos espacios en los que todavía hay vida, todavía se están rehabilitando, espacios ya rehabilitados y espacios que están siempre, por tanto, en un centro que está siempre en continua transformación. Bien, también otro de los temas que hablábamos como conceptos de estos espacios intermedios son los espacios destinados a la sociabilización. Entonces, en Matadero nos vamos a encontrar siempre tenemos la plaza, la calle de Matadero, el alquiler que tenemos aquí, este alquiler de bicicletas y este centro y este espacio que tenemos aquí también entre Intermediae y lo que ocurre en esta zona de Matadero, que van a ser espacios destinados al ocio, es decir, tenemos también la cantina, tenemos en las naves del Español, tenemos también una cafetería, es decir, todos estos espacios en los que no solamente están destinados a la creación, a la exhibición, sino que también están destinados al contacto y a la comunicación entre los agentes, sean bien agentes relacionados directamente con la cultura o otros agentes también como el público. Cuando hablamos de esta exhibición nos vamos a referir a esta manera fundamental que decíamos del arte, los espacios de generación de cultura, de nueva cultura, que van a ser el grueso de esta investigación y han sido el grueso de los temas que hemos ido desarrollando hasta ahora. Los espacios de sociabilización que estábamos hablando ahora, de esta cultura del disfrute y de la colectividad, como elementos que van a ser imprescindibles para que la experiencia cultural sea completa.
También vamos a ver aquí los espacios de organización, como son la oficina de Matadero y el taller, en los cuales vamos a ver también esto, ¿no? Dentro del modelo de análisis de prácticas culturales que ya habíamos explicado en la unidad anterior, podemos ver cómo se va a desarrollar esta nueva cultura, y en este caso va a ser de una manera jerárquica, es decir, utilizando modelos tradicionales, pero que en otros espacios podemos encontrar de maneras horizontales, colectivas, asamblearias, etc. Y también me ha parecido interesante que rescatemos la idea de otros espacios, es decir, en este apartado vamos a señalar aquellos espacios de Matadero Madrid que, como decía, no han sido todavía rehabilitados o que dan identidad al recinto. Por eso destacaba, por ejemplo, el aparcamiento de bicicletas como un signo de la importancia que tiene la ecología para el centro. Vale, como bibliografía de esta unidad y para terminar, bueno, donde tendremos que acudir para hacer nuestra práctica, para finalizar el curso de espacios intermedios, va a ser, pues, en este caso, a las plataformas que tenemos en Internet, es decir, la página web del propio centro, a las hemerotecas, donde podremos aplicar los análisis de, bueno, en este caso el análisis de caso lo aplicaremos a Matadero Madrid como página web, y las hemerotecas nos servirán para hacer análisis de contenido dentro de las noticias que encontremos relacionadas siempre con el centro, y varias publicaciones digitales donde podremos encontrar más información.